acceso a la justicia es un derecho fundamental, pero ¿cómo opera en las distintas materias del derecho? Hoy hablaremos sobre el acceso a la justicia civil con el magistrado Fernando Rangel Ramírez. Acompáñenme, comenzamos. Fernando Rangel Ramírez estudió la licenciatura en Derecho en la Facultad de Estudios Superiores Plantel Aragón de la Universidad Nacional Autónoma de México, maestro en Derecho de Amparo por la Universidad Tepantlato y doctor en Derecho por la Universidad Ius Semper. Especialista en Administración de Justicia en Juzgados de Distrito por el entonces Instituto de la Judicatura Federal, ahora Escuela Federal de Formación Judicial, donde fue integrante del Comité Académico. Fue juez de distrito de julio de 2002 a octubre de 2011 y desde esa fecha es magistrado de circuito, actualmente adscrito al 11º Tribunal Colegiado en Materia Civil, con residencia en la Ciudad de México. Fernando Rangel Ramírez es integrante de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación y miembro de la Asociación Nacional de Doctores en Derecho. Magistrado Fernando, muchísimas gracias por acompañarnos y bienvenido a su programa Escuela Judicial. ¿Qué tal? Es un placer estar con ustedes. Muchas gracias a la Escuela Judicial y a ustedes por invitarme. Al contrario, magistrado, el gusto es nuestro. Permítame, por favor, comenzar esta breve charla preguntándole, ¿qué es la justicia civil? Muchas gracias. La justicia civil es todo un mecanismo que establece la legislación con base en lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Federal, a través del cual los gobernados podemos acudir a resolver los conflictos que tengamos entre nosotros. En este caso, la justicia civil se va a ocupar de atender problemas derivados de la celebración e incumplimiento de contratos, de temas del orden familiar o de cuestiones de daños que se causen de un particular hacia otro. Entonces, cuando no hay posibilidad de solución entre los mismos particulares, para eso está precisamente poder atender las controversias y en su caso resolverlas. Magistrado, ¿y entonces de qué hablamos cuando hablamos de acceso a la justicia civil? Bueno, el acceso a la justicia civil tiene como origen el artículo 17 constitucional también, que establece que nadie puede hacerse justicia por su propia mano. Bajo esa circunstancia, el propio constituyente permanente establece el derecho de los gobernados de poder acudir al órgano jurisdiccional a plantear una controversia que existe entre las personas para que ese órgano jurisdiccional de manera objetiva, imparcial y en un breve plazo pueda resolver esa controversia. Entonces, a eso se refiere este principio de acceso a la justicia. Pero además, este principio de acceso a la justicia tiene que ver también con lo que la Suprema Corte de Justicia ha interpretado de manera conjunta con la garantía de audiencia, que es no solamente el derecho de acudir al órgano jurisdiccional para poder dirimir esa contienda, sino que además, en ese procedimiento que se siga, se tiene que seguir y respetar cabalmente una serie de formalidades que garantizan que ambas partes que intervienen en el conflicto puedan reducir y plantear oportunamente sus derechos. Magistrado, y esto que está comentando me hizo recordar que también la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha mencionado que no solamente es la garantía institucional, no solamente es la existencia de un procedimiento, sino también el cumplimiento de la sentencia que derive de ese propio procedimiento. En ese contexto, ¿cuáles son las etapas que sigue el acceso a la justicia civil? Sí, este acceso a la justicia civil no solamente comprende el derecho de los gobernados de poder acudir al órgano jurisdiccional a plantear una controversia y que éste la resuelva, sino que además, una vez que se sigue todo el procedimiento en donde las partes pueden hacer valer sus derechos de acción y de excepción, de prueba y contraprueba, bueno, el órgano jurisdiccional de manera objetiva e imparcial dictará una sentencia que dirima esa contienda. Pero bueno, de nada serviría que se dicte esa sentencia si eventualmente no se puede materializar el derecho que deriva precisamente de esa sentencia. Bajo esta circunstancia, las partes, la parte que resultó condenada al pago o cumplimiento de alguna obligación, tendrá la oportunidad de realizar esa conducta que se le impone en la sentencia de manera voluntaria. Si esa conducta no se lleva a cabo de esta manera, entonces el órgano jurisdiccional se encuentra dotado del imperio necesario para poder hacer cumplir sus determinaciones aún en forma coactiva. Y dependiendo del tipo de derecho que se haya dilucidado en la sentencia,
es que, bueno, serán las medidas que el juzgador, a petición de la parte vencedora, ¿sí? No, el juez no puede obrar de oficio en ese sentido, salvo que se trate de temas de orden público, como en materia familiar. Entonces ya se podrá llevar a cabo esta ejecución coactiva de la sentencia. Sí, y bueno, dependiendo del tipo de condena, si es una condena al pago de una cantidad que ya está líquida, bueno, pues se despachará una orden de embargo y posteriormente remate de bienes, de ser necesario. Si todavía tenemos una condena al pago de cierta cantidad de dinero, pero no tenemos determinado el monto específico de esa cantidad, tendremos entonces que iniciar una serie de incidentes de liquidación para establecer ese monto de la condena por ese concepto específico y posteriormente despachar la ejecución en el sentido que hemos señalado. Magistrado, no quisiera dar por hecho que nuestro público, que si bien conocedor también de estas materias, no quisiera dar por hecho que nuestro público sabe ya cuál es la diferencia entre la justicia civil en materia local y en materia federal. ¿Nos podría dar algunas claves para entender esta distinción? Claro, con todo gusto. La justicia común realmente no distingue entre el fuero federal y el fuero local. Sin embargo, esta distinción entre los órganos del fuero común y los es importante porque, en primer lugar, los tribunales federales se establecieron para conocer todas aquellas contiendas en donde la federación tiene interés en lo que se va a resolver, o bien la federación misma es parte en la controversia. De ahí entonces surge de inmediato esta competencia de un órgano jurisdiccional federal para conocer del juicio que se trate. Otro aspecto que detona la competencia de los tribunales y juzgados federales es el hecho de que el juicio, aunque involucre intereses solamente de particulares, esta contienda se rija exclusivamente por legislación federal. En este caso, bueno, las partes, si se trata de particulares, esto de la federación no es parte, o algún organismo gubernamental no es parte, entonces aquí los gobernados tienen la opción de elegir entre el fuero federal o el fuero local. De ahí que entonces los órganos jurisdiccionales del fuero común tienen competencia para resolver asuntos de o que tienen domicilio o que el juez resulta competente. Juzgados del fuero común pueden conocer de contiendas en donde se vean involucrados organismos gubernamentales, pero de la entidad federativa en donde se esté llevando a cabo el juicio. Magistrado, muchas gracias por darnos esta clave que además es muy importante para lo que viene. Pero vamos a una breve pausa y a nuestra audiencia, por favor, no se desconecten, apenas estamos comenzando y estás viendo Escuela Judicial. Estamos hablando con Fernando Rangel Ramírez, magistrado del 11º Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, y hablamos sobre el acceso a la justicia civil. Magistrado, hace un momento nos platicaba, nos hacía una explicación sucinta pero muy clara sobre cuáles son las competencias en materia civil, precisamente del fuero federal y de los fueros estatales. En ese sentido, magistrado, ¿cuáles son las autoridades de primer contacto en la materia civil? ¿Y cuáles son los protocolos que siguen para la atención de las personas justiciables? Claro. Bueno, evidentemente tratándose de contiendas de naturaleza civil, las autoridades de primer contacto son los juzgadores, ya sea local o federal, dependiendo del tipo de asunto de que se trate, pero son los juzgados de tipo del orden civil. En la Ciudad de México, por ejemplo, tenemos juzgados del fuero común de diversas materias, están subdivididas la materia civil. Tenemos jueces civiles, tenemos jueces familiares. Antes también existían jueces de materia de arrendamiento, que ahora, bueno, ya están subsumidos en la materia civil. En materia federal, ya en la actualidad tenemos también una división más amplia de órganos jurisdiccionales federales. No solamente tenemos juzgados de distrito en materia civil, también hay juzgados de distrito en materia mercantil para asuntos de cuantía menor. O tenemos asuntos, juzgados de oralidad mercantil también, o juzgados para atender asuntos específicos de concursos mercantiles o de extinción de dominio. Entonces, estos órganos jurisdiccionales, estos juzgados
que dependiendo la naturaleza o la cuantía del asunto, pueden ser juzgados de única instancia o juzgados de primera instancia, dependiendo si en el asunto de que se trate, por su regulación procesal, existe o no el recurso de apelación. Pero son estos juzgados la primera autoridad para resolver precisamente estas contiendas de naturaleza civil. Magistrado, ¿y qué tipo de protocolos deben de seguir para garantizar la protección de los derechos de las personas justiciables? Bueno, de entrada, tanto la Constitución como la ley establece que los juzgadores no pueden de ninguna manera negarse a conocer de alguna contienda, salvo por cuestiones de que la demanda sea improcedente, porque la parte promovente no satisfaga los requisitos formales esenciales que debe de cubrir la demanda, o bien por resultar incompetente para ello. Satisfechos esos requisitos, procedencia, los requisitos de forma y la competencia, el órgano jurisdiccional deberá admitir la demanda, tramitar el juicio y dictar la sentencia. Ahora, para la presentación del escrito inicial, en este caso de la demanda, evidentemente, bueno, existen, tanto en el fuero común como en el fuero federal, existen oficialías de partes comunes, en donde, o oficinas de correspondencia común, que son una oficina concentradora en donde el público llega con sus demandas nuevas, se presentan ahí, y esta oficina de correspondencia común lo que hace es aleatoriamente el sistema computarizado le asigna un órgano jurisdiccional a donde se va a turnar el asunto con posterioridad. Ya más recientemente la legislación procesal ha avanzado y lo bueno es que además se previó antes de esta contingencia sanitaria para que también las demandas se puedan presentar en forma electrónica. Entonces se tratará de gestionar ante el Consejo de la Judicatura Federal una firma electrónica para que se pueda ingresar al sistema y depositar digitalmente la demanda y los anexos que se puedan llegar a ella. Y nuevamente, el sistema computarizado se va a encargar de asignar un turno aleatorio al órgano jurisdiccional a quien que por razón de turno le corresponda y que le corresponda conocer de la demanda, para que éste pueda pronunciarse al respecto con relación a si la demanda satisface los requisitos de forma, si es competente o en su caso si la demanda es procedente. No quisiera dejar de señalarlo, magistrado, esta asignación de turno computarizado, no automatizado, también es una garantía de acceso a la justicia y precisamente de acceso a la justicia en los términos del artículo 17 constitucional, particularmente en el tema de la imparcialidad. Permítame preguntarle, magistrado, sobre esta misma lógica que veníamos platicando. ¿Qué puede hacer una persona justiciable si ve obstaculizado su acceso a la justicia civil? Claro, y lamentablemente esto en tiempos de contingencia sanitaria fue un grave problema, ¿no? Sobre todo, bueno, porque pues en una situación inédita la que se presenta y por tanto, afortunadamente el mecanismo procesal establece diversos mecanismos, ya sea algún recurso en el caso de que el juez deseche la demanda. Bueno, la legislación procesal establece algún recurso a través del cual se puede impugnar ese desechamiento de la demanda. En caso que la legislación procesal no establezca ese recurso, bueno, entonces entrará en juego el juicio de amparo, en este caso el juicio de amparo directo, a fin de que el tribunal colegiado, que es un tribunal federal, analice si efectivamente el desechamiento de la demanda es o no ajustado a derecho. ¿Sí? Entonces, procesalmente, jurisdiccionalmente existen estos mecanismos de defensa que también son un derecho fundamental que deriva del artículo 25, numeral primero de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el artículo 17 de la Constitución, que garantizan precisamente que este acceso a la justicia se vea limitado de manera legítima. Si no es legal la determinación del juzgador de repeler el conocimiento del asunto, entonces esto tiene que ser materia necesariamente de un control jurisdiccional, ya sea a través de algún recurso ordinario o bien a través del juicio de amparo. Magistrado, no quisiera dejar de hacer mención nuevamente que estamos hablando de derechos humanos en el ambiente del acceso a la justicia civil, estamos hablando de garantías, de protección a estos mismos derechos. Y hago esta mención porque normalmente pensamos en los derechos humanos en el ámbito judicial, precisamente en otros espacios o en otras materias como podría ser la penal. Sin embargo, cuando hablamos de la justicia civil, también hablamos de la protección de los derechos, de la protección de la dignidad, de la autonomía, de la inviolabilidad de las personas. Magistrado, vamos a una breve pausa. Por favor, acompáñenme a ver la reseña de un libro que habla sobre las metodologías para investigar los delitos en el sistema penal acusatorio.
Esta obra la puedes consultar en la biblioteca de la Escuela Judicial. Ya volvemos. Desafíos técnicos forenses de la defensa en el sistema acusatorio, nuevas tecnologías, criminalística, oratoria, argumentación y negociación, es la obra que reúne la experiencia de abogados respecto al procedimiento para investigar un delito. Aborda el método criminalístico en el sistema acusatorio adversarial, los medios de prueba en la etapa intermedia, la modificación de la teoría del caso y las decisiones antes del juicio oral. También desarrolla la metodología de campo, los métodos de búsqueda y la protección del lugar de los hechos, así como el rol del investigador en la estrategia de la defensa, además de la capacidad práctica y de negociación del abogado en el sistema acusatorio. Consulta esta obra. Está disponible en la Biblioteca Felipe Tena Ramírez de la Escuela Federal de Formación Judicial. Gracias por continuar con nosotros. Magistrado, hace un momento platicábamos precisamente del acceso a la justicia como un derecho y precisamente la protección de los derechos como garantía de otros derechos. En ese mismo contexto me gustaría preguntarle, magistrado, ¿cómo inciden estereotipos, por ejemplo, de género o de condición social en el acceso a la justicia civil? Sí, claro, es un tema muy interesante y muy desarrollado en los últimos años. Afortunadamente ya traemos, a partir de la reforma constitucional de 2011, ha venido un boom en el desarrollo, en la protección de estos derechos precisamente, y tratar poco a poco de ir eliminando estos estereotipos de género que han venido permeando en la legislación y en la cultura jurídica mexicana. Unos de ellos, por ejemplo, impactan sobremanera en la justicia civil, particularmente en la materia familiar, en temas de custodia de menores, en temas de alimentos y en otras cuestiones en donde tradicionalmente se había venido asignando la realización de ciertas obligaciones o de ciertas conductas por razones de género. Ordinariamente, por ejemplo, a la mujer, tradicionalmente y por cultura, se le había asignado como desarrollo primordial hacerse cargo del hogar y de la crianza de los hijos, en tanto que el papá era el proveedor. Entonces, ya con este desarrollo, con este reconocimiento de buscar una igualdad más sustantiva y no solamente en el ámbito formal, lo que se está buscando precisamente es esta igualdad de oportunidades, que procesalmente no se hagan distinciones indebidas a raíz de temas de género. Sí, de tal manera que tanto mujeres como hombres puedan tener las mismas oportunidades reales de hacer realidad sus derechos. Esta cuestión de equidad de género no significa necesariamente que las mujeres deban ganar el juicio, la controversia, no, sino eliminar cualquier situación derivada de estos estereotipos de género. Y es precisamente lo que hemos llamado ajustes razonables, ¿no? Precisamente reconocer, como usted nos lo comenta, que las leyes no siempre tienen a un sujeto neutral como pretendidamente lo hemos pensado, sino que efectivamente la culturalización de las mismas pues ha ido permeando también en los roles que social y culturalmente hemos ido construyendo. En ese mismo sentido, magistrado, y por lo que nos está platicando, me gustaría preguntarle, ¿cómo ha influido las decisiones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación precisamente en el acceso a la justicia civil? Claro, es importante, siempre las decisiones del alto tribunal impactan decididamente en las decisiones que también van tomando los demás tribunales, porque la Corte ha venido implementando una serie de criterios en donde ha cambiado precisamente esta cultura tradicionalista con la que finalmente se había resuelto en años anteriores, hasta antes de la reforma de 2011. Ejemplo de ello, por ejemplo, ha impactado en plenos de circuito y en tribunales colegiados de circuito. Tan es así que ahora vemos el reconocimiento ya más abierto, no solamente en el sentido de, por ejemplo, las adopciones por parte de parejas de personas del mismo sexo. Ya se reconoce este derecho para esas personas. O también, por ejemplo, en relaciones extramaritales o en relaciones de facto, esto es que no constituyan matrimonio, también se ha venido resolviendo, ya se ha venido reconociendo el derecho de estas personas que quedan vulnerables
por virtud de haber generado una dependencia económica de quien resultó su pareja informal, pero que al final del día generó esta dependencia económica, ya se ha reconocido en diversas precedentes, tanto de tribunales colegiados como de la Suprema Corte, el derecho de esas personas a tener el derecho de percibir alimentos de aquella que fue su pareja informal. O, por ejemplo, se ha maximizado también los derechos de aquellas relaciones derivadas del concubinato, o bien también ha permitido, sobre todo en los temas de la reconocimiento o desconocimiento de paternidad. En fin, son estos temas que en antaño eran escándalo y que evidentemente se guardaba mucho sigilo sobre de ellas, o era casi pecado social el poder acudir al órgano jurisdiccional a plantear este tipo de cuestiones por los prejuicios hacia la mujer o hacia este tipo de relaciones. Ahora lo que se busca es precisamente la protección a la dignidad humana, que finalmente es el pilar fundamental de todo este sistema de protección a los derechos humanos. Y esto, no sé si usted esté de acuerdo, magistrado, pero pues tiene que resultar forzosamente en la construcción de sociedades más igualitarias, en sociedades con mucha mayor tolerancia en términos del ejercicio de los derechos de las demás personas, no tomándolos como si los derechos, se utiliza mucho esta metáfora, fueran un pastel, ¿no?, que se reparte y por lo tanto algunas podrían quedarse fuera del mismo, ¿no? Es la construcción también de sociedades más pacíficas. Magistrado, ¿qué retos considera que existen para el acceso a la justicia civil? Yo creo que los retos importantes todavía están por llegar. Me parece que estamos en una etapa en la que estamos afianzando los criterios, estamos definiendo exactamente hacia dónde vamos. No se trata de establecer una moda, no se trata de privilegiar alguna situación indebida, simplemente tenemos que estar observando en qué momento se ve afectada la dignidad de la persona, sea cual fuere sus creencias religiosas, su estatus civil, sus preferencias sexuales o cualquiera de este tipo de aspectos. Y se trata entonces de buscar una sociedad más igualitaria en donde, como se señala precisamente, estos criterios que derivan de los órganos jurisdiccionales necesariamente tienen que ir encaminados en construir una sociedad en donde exista cada vez más comprensión, respeto y sobre todo paz entre todos nosotros. Magistrado, muchísimas gracias por habernos permitido platicar con usted y sobre todo para darnos claves para entender esta materia. Muchas gracias a todos ustedes, de verdad. Fernando Rangel Ramírez, magistrado del 11º Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. A nuestro auditorio, muchas gracias por seguirnos. Les dejamos una dosis de nuestra cultura. Nos vemos en la próxima. Esto fue Escuela Judicial. Les saludo desde Paseo de la Reforma para invitarles a ampliar sus territorios de placer. Esta vez a través del monolito conocido como Tlaloc, dios de la lluvia. Vamos a conocerlo. Era 1964 y las campanas de la iglesia del pueblo de Coatlinchan, en el Estado de México, sonaron en un llamado de urgencia. Habitantes del pueblo querían manifestar su enojo y evitar que sacaran a Tlaloc de la barranca de Santa Clara. Esta piedra de 167 toneladas era conocida como la piedra de los tecomates. Le llamaron así porque tiene unos orificios en forma de vasijas o tecomates. Es considerado el quinto más grande del mundo, con una base de 4.5 metros y más de 7 metros de altura, además de ser único en el mundo por su fisonomía y estética. Cuando fue trasladado, a pesar de que el reporte del tiempo no pronosticaba lluvia para ese día, al entrar a la Ciudad de México comenzó un aguacero torrencial que duró 1 hora y media, un hecho inusitado para esa época del año. El monolito, que había permanecido durante siglos en posición horizontal, fue erguido para recibir majestuosamente al público que visita el Museo Nacional de Antropología. Hasta aquí nuestro recorrido por la fascinante historia del monolito conocido como Tlaloc, un orgullo más de México.